Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio cuando son las 9:04. Vamos a la primera entrevista de esta mañana y nos acompaña el abogado, ex subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Sebastián, muy buenos días. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Jorge, bueno, tenemos varios temas que nos gustaría abordar en base a su experiencia y a su conocimiento, sobre todo constitucional. Y por ese lado me gustaría comenzar la conversación en relación al proyecto de reconstrucción y algunas de las medidas que está empujando el gobierno en un proyecto que tiene un componente tributario enorme, por supuesto, y donde algunos parlamentarios están planteando que puede haber vicios de constitucionalidad, por ejemplo, en lo relacionado a la invariabilidad tributaria, al menos en los términos que se está planteando. Primero, en términos generales, ¿cómo ve la discusión sobre este proyecto, Jorge? Yo vi una Cámara muy poco activa. Pasó como un buzón la pelea por un voto o menos de un voto. Hubo muy poco debate sobre el proyecto y se enriqueció cero el proyecto. Bueno, ahora espero que en el Senado ocurra. Y en cuanto a la inconstitucionalidad, se discutieron varias causales que yo no comparto, salvo una, que es la invariabilidad. La invariabilidad significa que las personas que tienen una determinada inversión pactan con el Estado que por 25 años o por 20 ahora el gobierno se estaría bajando, no le pueden subir el impuesto corporativo, o sea, el impuesto que paga la empresa. Ahora, eso a mí me parece inconstitucional, porque piense usted que si es por 25 años, el Congreso de 2056, o sea, en 20 años más, Sí. no va a poder variar la tasa tributaria de esas empresas. Cualquiera sean las circunstancias, digamos que las circunstancias varían, los países cambian su tributo o se produce una fuga de capitales o un gran ingreso de capitales, da lo mismo, nada puede hacer variar esa tributación. Y eso me parece a mí torpe y contrario a la idea de una república democrática que resuelve por mayoría sus decisiones. Jorge, ahora puede ser... No solo, Sí, no solo a las empresas que sí. pactan el contrato. Sí, dígame. Sí, que puede ser una mala estrategia desde el punto de vista técnico, como con el objetivo de atraer inversiones. Eso es discutible, si es que es una buena o mala estrategia. Ahora, ¿es constitucional? No, lo que yo le digo es que a mí me parece que no es constitucional porque la idea de que Chile es una república democrática, que es el eje de la Constitución, supone que cada generación va definiendo sus políticas públicas. Y por lo tanto, si en 20 años más una generación no puede, porque el Congreso de hace 20 años atrás van a estar todos muertos, vamos a estar todos muertos, no todos, pero en fin, la gran mayoría, decidió una cosa distinta. Esa cuestión no es democrática nomás. No responde a la idea de que los asuntos se discuten en cada generación y se resuelven en cada generación. Yo creo que hay que atraer los capitales de otro modo, con estabilidad política sobre todo, que yo creo que es lo que a Chile le ha faltado. No sé, yo creo que las reformas políticas pueden darle eso. Ajá. Y no solo lo que es... Sí, dígame. Ahora, Jorge, de todas maneras, este es un instrumento que existe en otras jurisdicciones. Justo esta mañana conversábamos en otro programa, en Agenda Económica, a raíz de un informe que hacía una comparación con lo que pasaba en Argentina, por ejemplo, con el famoso RIGI, que fue promulgado por el gobierno del presidente Milei. Pero Perú, Colombia, Panamá también tienen regímenes de esta naturaleza. No es una excepción, a eso voy. Es una gran excepción. Los países que lo han tenido, hasta donde yo entiendo, son países que han caído en default. Son países que necesitan con urgencia la atracción de capitales y no tienen otro modo porque sus regímenes políticos no garantizan, no dan confianza a los empresarios. No me parece que sea la situación chilena. Pero en Ajá. fin, no soy un experto en cada uno de los países, pero hasta donde entiendo, eso ocurre en el norte de África y en Argentina. Ajá. Jorge, ahora usted apunta a un tema bien relevante. La forma de atraer inversiones, dice, es más bien por la estabilidad política. Y es justamente el argumento que utiliza el gobierno para defender esta iniciativa. La invariabilidad se necesitaría, dice el gobierno y el proyecto, porque hemos pasado de reforma en reforma, con una en el gobierno de la presidenta Bachelet, que luego tuvo que ser corregida en el gobierno del presidente Piñera, que luego
fue intentada revisar en el gobierno del presidente Boric con menos éxito, pero que en definitiva esos ciclos políticos reflejan que se necesita invariabilidad. ¿Para qué? Dar certeza de largo plazo a los inversionistas. ¿Qué dice usted sobre ese punto? Yo plantearía dos dudas respecto de eso, ¿ah? La primera es si el inversionista va a creer en una simple norma legal, ¿ah? Si va a confiar en que no va a haber en el futuro una reforma constitucional que deje sin efecto la invariabilidad o que decrete que se decreta y que no se repara a la empresa. Bueno, eso puede pasar si tenemos inestabilidad política, si tenemos bandazo hacia los extremos como vamos viendo que más o menos se producen. A mí me parece que el empresario extranjero o nacional no va a confiar demasiado en aquello, ¿eh? Y segundo, me parece que la estabilidad política no se decreta por una ley, sino que se logra con una mejor arquitectura política. Y eso yo creo que el gobierno no lo anunció el presidente en su discurso y yo creo que no hay forma de tener esa cuestión si no mejoramos el sistema electoral del Congreso y la dispersión de partidos políticos, ¿no? O sea, ahí hay un asunto mucho más importante, cree usted, para dar esa señal a los inversionistas, ¿no? Y para atraer capital. Yo creo que ese es el mecanismo, ¿ah? Para darle mayor seguridad. Y no estoy seguro que la imperialidad lo logre. Creo que va a avanzar en esa dirección, pero me parece que hay un problema de constitucionalidad. Ajá. Ahora, Jorge, en el gobierno busco recoger esos argumentos que ha planteado el ministro Quirós para hacer el contrapunto, pero en el gobierno también plantean que por la vía de este tipo de contratos que se firmarían entre la empresa que se acoge a la invariabilidad y el Estado de Chile, se genera un acuerdo entre las dos partes que no inhibe el debate que venga a futuro en el Congreso en materia tributaria. Es decir, más adelante podría haber cambios tributarios, eventualmente, por ejemplo, una rebaja de impuestos a las grandes empresas que no beneficiaría a la persona que tiene o a la empresa que tiene la invariabilidad, porque se establecen los acuerdos en ese contrato por un plazo determinado y podría incluso esa parte perderse, entre comillas, beneficios potenciales hacia el futuro. Por lo tanto, raya para la suma, el gobierno dice, acá no se inhibe el debate continúa porque los acuerdos son entre dos partes en este contexto. Ese es un argumento falso, ¿eh? Porque parte fundamental del régimen constitucional de los tributos es que haya igualdad tributaria. Entonces, si usted el día de mañana a un inversionista de las mismas características de aquel con el cual hizo el contrato le sube la tasa del impuesto, empresa va a poder decir, mire, pero ¿por qué? ¿Cómo me lo puede subir a mí si yo tengo exactamente las mismas características de mi vecino que está al lado? Tengo el mismo capital invertido, tengo el mismo número de trabajadores, en fin. Y a ese señor usted le tiene un impuesto del 23% y a mí me quiere aplicar un 30%. No puede usted, Estado, hacer eso. Y a mí me parece que ese empresario va a ganar el juicio y que van a tener que rebajarle el impuesto. Entonces, no es solo un pacto con el empresario que hoy día hizo el contrato con el Estado, sino que es un régimen que yo creo que no se puede variar, que además va a provocar otro problema constitucional, que es que el que está 2 pesos por debajo en la inversión va a decir, mire, señor, ¿cuál es la diferencia sustancial entre él, que tiene 23%, y yo, que no hice el contrato? Bájeme los impuestos. Vamos a tener, por lo menos vamos a tener muchos juicios, y yo creo que esos juicios al menos son de resultados inciertos, entonces que el gobierno no garantice tan fácilmente de que esto afecta solo a aquellos que hagan el contrato. Eso me parece falso. Jorge, ¿y hay antecedentes que usted recuerde por lo menos de conflictos a propósito de la aplicación del decreto de ley 600 que rigió nuestro país por varias décadas? Es que el decreto ley 600 rigió durante la dictadura, entonces, bueno, no había muchos debates, pues. Pero se extendió después también Y a poco andar en la democracia lo derogaron precisamente por eso, porque no es razonable que en una democracia, y lo hicieron de alguna forma para evitar que se provocaran juicios, pero lo terminamos por las razones que más o menos yo estoy exponiendo. Ajá, de acuerdo.
Estamos con Jorge Correa Sutil aquí en CNN Chile Radio. Jorge, ahora me gustaría retomar el punto político que usted planteaba cuando dice que las certezas que necesitan los inversionistas, por ejemplo, probablemente vienen más por el lado político, ¿no? En ese sentido, el gobierno ha planteado de manera bien clara que está dispuesto a negociar, a conversar con la oposición, a tratar de llegar a un acuerdo algo más amplio. Pero el presidente Kast el fin de semana fue bien claro en decir que si esto se aprueba por un voto de diferencia, así será. Y es parte de la visión que tiene un sector al menos del oficialismo, sobre todo en republicanos, de sacar adelante el proyecto, aun cuando eso signifique hacerlo por un voto. Me gustaría conocer su visión sobre esa posición, porque en el entendido que la alternativa es buscar efectivamente un acuerdo más amplio que dé certezas también políticas a largo plazo. Déjeme rodear su pregunta. Yo creo que para dar estabilidad política se requieren acuerdos amplios o es mejor los acuerdos amplios que los acuerdos estrechos, de eso no cabe duda. Pero yo quisiera enfatizar un punto. Yo creo que los bandazos políticos de un extremo al otro se producen porque los gobiernos fracasan. Porque hay repudio a los gobiernos, porque los gobiernos no logran realizar sus programas. Y no logran realizar sus programas porque no logran estructurar mayorías suficientes. Yo creo que los últimos gobiernos de Chile, desde Bachelet 12 en adelante, han sido gobiernos que finalmente la ciudadanía ha repudiado. O sea, que han buscado por otros lados y cada vez vamos más a los extremos. Después nos fuimos al Frente Amplio, ahora nos fuimos Sí. a republicanos, ¿no? Entonces, después vamos a buscar, creo yo, en el populismo. Entonces, a mí me parece que la esencia de la estabilidad política es una política que responda a las demandas ciudadanas adecuadamente. Y Ajá. eso no está ocurriendo por impericia de los gobiernos, de alguna manera, pero sobre todo porque es muy difícil lograr acuerdos con el Congreso, muy difícil. Y este gobierno lo va a tener difícil también, digamos. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa al menos estos primeros casi 3 meses de gobierno desde el punto de vista de los resultados de aquello que comprometió también en campaña? Mire, yo veo signos bastante contradictorios. De repente veo mucha agresividad, eh, veo como ultimátum y frases muy duras hacia la oposición. Y luego a poco andar un discurso bastante amistoso, como fue el del 1 de junio del presidente, ¿eh? Yo creo que hay todavía una cierta indecisión respecto del tono que el gobierno va a tener, ¿eh? Pero veo en el área más mía, digamos, de justicia y Sí. de seguridad, veo mucha improvisación, ¿eh? No me parece que lo tenga en economía, donde hay un plan muy bien armado, digamos, uno puede discrepar de él o no, pero veo ahí una agenda, una claridad, etcétera. No lo veo en justicia y definitivamente no lo veo en seguridad. Bueno, a propósito Y de no lo veo a eso, pesar del Jorge, cambio de la ministra. a propósito de eso, Jorge, usted tiene experiencia en temas de seguridad, fue subsecretario de Interior, tuvo a su cargo precisamente en parte también este asunto. En materia de seguridad había muchas expectativas y finalmente a poco andar no solo sale la ministra, salen los 2 subsecretarios también. ¿Cómo evalúa usted el desempeño del gobierno en esa materia específicamente, en materia de seguridad? ¿Qué es lo que ve? Yo veo mucha improvisación, ¿no? Veo mucha sintonía con la opinión pública en el sentido de la mano dura pero veo mucha Ujú. improvisación. Primero, una ministra que no balbucea algunas ideas, pero no tiene planes. Y luego un ministro que aparece con mano muy dura, pero que no dice nada en materia de prevención del delito, de cortar carreras criminales de jóvenes, que me parece que es lo único o sea, no es lo único, pero es lo que necesariamente tenemos que hacer como inversión a 10 años plazo, sí, claro, a 10 años plazo. Pero veo, por ejemplo, en incivilidades, veo Ujú. mucha improvisación y en migración también, bandazos de un lado para otro, discursos que cambian, proyectos muy, muy, muy mal armados. ¿Cómo cuál, por ejemplo, Jorge?
Mire, en migración me parece que estamos gastando plata en la zanja, que es muy vistosa y muestran excavadoras que hacen cosas, pero fíjese usted que la zanja tiene 3 metros, es cosa de ponerle un listón para pasar de un lado para otro con una van, pues, oiga. Luego dicen que van a detener por 180 días a los extranjeros, si eso no se puede hacer, pues. ¿Por qué no Eso se está puede, fuera de Jorge? toda... Porque nadie puede ser detenido sino en 24 horas o en 5 días. Entonces tienen que hacer un cambio constitucional y eso no van a tener mayoría para hacerlo. ¿Cómo van a tener 180 días además una persona detenida Mm. porque ingresó ilegalmente al país arrancando del hambre en Venezuela o del hambre no, sí, sí, eso no funciona. No podemos tener campos de prisioneros. Y en incivilidades me parece que la cosa es una especie de chacota, ¿no? Lo del Esto de registro de que te van a vándalos. quitar. Claro, porque desde luego los registros están. ¿Eh? Si el problema que tenemos es que tenemos policías municipales y carabineros que no dan el abasto o no tienen Ujú. suficiente gestión. Yo creo que ahí hay un problema central para detener a esas personas y para llevarlas a un tribunal. Entonces le pueden agregar los delitos que quieran, pero el problema que tenemos es que no los pillamos po, y que no los juzgamos. Y mientras eso no ocurra, bueno, usted le puede agregar 500 sanciones. Dos, hay sanciones que requieren reforma constitucional. Entonces, anunciar Ujú. que una ley le va a quitar un beneficio de PGU a los vándalos. Bueno, la Constitución dice que no se puede establecer como pena la pérdida de derechos previsionales. Lo dice así con toda claridad. No hay Textualmente. tutía. Mm. Entonces, eso es inconstitucional. ¿Cómo pueden anunciar una cosa inconstitucional así tan Mm. escandalosamente? Tres, dígale a usted a un muchacho de 16 o 17 años, que son los que hacen vandalismo e incivilidades, que le va a quitar la PGU cuando cumpla 65. Mm. Oiga, ese niño no sabe ni lo que es la PGU. Y además usted le va a quitar la PGU a los 65. Oiga, dígame usted, cometió una incivilidad a los 16 y después de 50 años usted le va a decir, mire señor, no le voy a dar previsión. Después de 50 años por haber roto los Mm. columpios, no, si la sanción tiene que ser inmediata, pues. Y la sanción inmediata tiene que ser que trabaje para la comunidad, que pague una multa, sobre todo que trabaje para la Mm. comunidad. Me parece que esa es la Jorge, sanción propia de las incivilidades. en ese sentido, pareciera entonces que esta iniciativa de la creación del registro de vándalos e incivilidades tendría harto de inconstitucional, ¿o no? Por lo que está planteando. En la PGU es inconstitucional. ¿Eh? Ajá. Las ¿Solo demás ahí sanciones no. o en otros? Usted le puede quitar la gratuidad. Pero a mí me parece que es un error quitarle la gratuidad, ¿eh? Ujú. Porque rompió el columpio. Porque lo que tiene que hacer, ese es un delincuente en potencia. Que está empezando. Y rompió las luminarias de la plaza o los columpios de la plaza. Bueno, el paso que usted tiene que hacer es devolver ese muchacho ese muchacho vándalo, si usted quiere, a la sociedad. Y quitarle la PGU, bueno, es privarlo de la oportunidad para reintegrarse. Mm. Usted tiene que hacerse cargo de él, ¿eh? Tiene que hacerse cargo sancionándolo, haciéndole ver Sí. que cometió un acto indebido y tiene que reconstruir los columpios de la plaza y la luminaria y pagar y qué Servicio sé yo, y comunitario. pasarse varias semanas en Ujú. servicio comunitario, varios fines de semana en servicio comunitario en vez de estar carreteando con Mm. los amigos. Claro que sí, usted Jorge, tiene que sancionar. y Sí. hay un punto que también ha sido cuestionado y que tiene que ver con la discriminación que puede suponer esto. ¿En qué sentido? Que aquellos que reciben beneficios sociales principalmente pertenecen a los grupos, por toda lógica, más vulnerables, ¿no? Es decir, una persona de las más ricos que comete una incivilidad no arriesga a perder ningún beneficio social porque no los tiene, no los necesita tampoco. Claro, eso ¿Le va a parece ese tener. un punto válido también de crítica? Sí, va a llegar a los tribunales esa idea de discriminación. Y además va a llegar a los tribunales otra idea que a mí me A ver. parece que tiene fuerza, ¿no? ¿Por qué me sanciona a mí con la pérdida de la gratuidad universitaria y no sanciona al que chocó curado? Ujú. Al muchacho de clase alta de 16 años que le sacó el auto al papá y chocó curado. ¿Por qué no se lo quita a él? Quitémoselo a él también. Y al homicida, ¿por qué no se lo quita?
¿Por qué me lo quita a mí? Entonces hay una desigualdad ahí que es muy difícil de explicar. Sí. Usted tiene que tener sanciones específicas para hechos específicos, pero para todo. Jorge, raya para la suma, estas y propuestas que han surgido entonces en materia de seguridad, ¿cómo las calificaría usted cuando la viabilidad, no solo política, sino que jurídica incluso, parece bien cuestionada a partir de lo que usted ha dicho? Yo creo que la palabra es improvisación, que sintonizan con la opinión pública, pero que finalmente en la ingeniería de detalle, llamémoslo así, Ujú. no construyen proyectos que puedan pasar un test de razonabilidad y de Ajá. constitucionalidad, de ninguna de las dos cosas. Jorge Correa Sutil, ex subsecretario de Interior y abogado, ha estado con nosotros esta mañana aquí en CNN Chile Radio. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias.